En una cartera desgastada, entre recibos olvidados y monedas dispersas, Marcela Ortega guardaba algo más valioso que cualquier documento oficial. Una fotografía borrosa que cambiaría todo. La imagen, capturada por una cámara de seguridad maltrecha, mostraba a dos figuras saliendo de un juzgado en Tuxtla Gutiérrez un día de mayo. En el rostro de la mujer más alta se dibujaba una tensión extraña, como si presintiera que aquel momento sería el último en el que alguien las vería. Lo que siguió fue un vacío inquietante. Ningún registro, ninguna huella, simplemente se desvanecieron del mundo como si la tierra misma se las hubiera tragado. Pero las desapariciones perfectas no existen, y cuando 11 años después una enfermera menciona casualmente una coincidencia imposible en los registros médicos de Veracruz, Marcela comprende que su búsqueda silenciosa apenas comenzaba. Porque en las sombras de ese barrio periférico de Córdoba, dos mujeres vivían bajo nombres que no eran suyos, con miedo grabado en cada gesto y secretos que pesaban más que cualquier identidad. Esta es la historia de una desaparición que no fue lo que parecía, de una verdad enterrada bajo años de silencio y de una hermana que se negó a aceptar que algunas personas simplemente se desvanecen sin dejar rastro. Quédate hasta el final, porque en esta historia ni toda verdad se revela de inmediato, y lo que descubrirás podría cambiar tu forma de entender lo que realmente significa desaparecer. Hola, amigo curioso. Gracias por llegar hasta aquí, porque lo que estás a punto de escuchar no es un simple relato. Es un misterio guardado en el tiempo, una historia que muchos quisieron olvidar pero que sigue esperando ser descubierta. Te invito a quedarte hasta el final, porque cada detalle puede abrir una puerta a lo desconocido y cambiar tu forma de ver lo que creías seguro. Si este enigma despierta tu interés, apóyanos con un like, suscríbete para no perderte ningún caso nuevo que desentrañamos cada semana y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos escuchas y qué misterio te ha dejado más intrigado. Ahora, apaga las luces, respira hondo y adentrémonos juntos en lo oculto. Durante años, la foto borrosa se mantuvo oculta en la cartera de Marcela Ortega, un testigo silencioso de un día que cambió todo. En esa imagen, tomada desde la distancia por una cámara de seguridad maltrecha, se veía a su hermana Clara y a su sobrina Renata saliendo del juzgado civil de Tuxtla Gutiérrez el 3 de mayo de 2011. El rostro de Clara reflejaba tensión, una mezcla de alivio y miedo, como si presintiera que aquel momento sería el último que la verían en libertad. Lo que siguió fue un vacío inquietante. Ningún registro, ninguna cámara captó su tránsito por la calle. Ni un taxi, ni un testigo. Simplemente desaparecieron. El caso fue archivado con rapidez, perdido entre otros expedientes olvidados en la fiscalía. Las versiones oficiales susurraban teorías poco convincentes: huida voluntaria, problemas deudas, fuga por amoríos. Sin embargo, para Marcela, esas explicaciones no encajaban. Clara no era una mujer impulsiva, mucho menos alguien que arriesgaría a su hija de 9 años sin un plan sólido. Y Renata, tan pequeña, aterrorizada de dormir fuera de casa, jamás habría accedido a algo así sin su madre. Aquel día, Clara había conseguido el fallo a su favor en una demanda por pensión alimenticia contra el padre ausente de Renata, un abogado influyente de Villahermosa. Era la justicia para ellas. Entonces, ¿qué pudo haber salido mal en menos de una hora? Marcela no tardó en convertirse en la única guardiana de ese misterio. La policía perdió interés. Los años pasaron y el expediente acumuló polvo, pero para ella, cada minuto sin respuestas aumentaba el peso del silencio. La desaparición no fue solo la ausencia de dos personas. Fue el comienzo de una sombra que la perseguiría, una búsqueda incansable marcada por rumores y callejones sin salida. Porque en ese vacío había algo más. Algo que ni la mejor investigación oficial quiso enfrentar. Una foto, un día, un silencio que gritaba la verdad, y en ese susurro estaba la promesa de que, tarde o temprano, la verdad saldría a la luz. Después de aquel día,
Cuando la carpeta de investigación comenzó a acumular polvo en los archivos de la Fiscalía, Marcela Ortega tomó una decisión que pocos entienden. Si la justicia oficial abandonaba a su hermana y sobrina, ella misma debía encargarse de encontrarlas. No fue una búsqueda ruidosa ni llena de proclamaciones. Fue silenciosa, casi invisible, como una sombra detrás de cada pista rota y de cada rumor en las carreteras que cruzaban Chiapas y Veracruz. Marcela dejó su trabajo de profesora en Comitán y se trasladó a San Andrés Tuxtla, un pequeño pueblo donde el viento arrastraba susurros y donde las historias olvidadas parecían esconder verdades no dichas. La gente hablaba poco, y cuando lo hacía, las palabras eran cuidadosamente medidas. ¿Viste a esas mujeres?, preguntaba ella. No, nunca, respondían, pero en las esquinas, entre el humo de los cafés y el rumor de los autobuses, surgían rumores distantes. Dicen que alguien las vio al sur, en un pueblo cerca de la frontera con Oaxaca, o alguien dijo que cambiaron de nombre y viven con miedo. Marcela guardaba cada detalle en un cuaderno, un registro minucioso que con el tiempo se volvió una extensión de su memoria. Apuntaba horarios, nombres, vehículos, caras, cualquier cosa que pudiera conducirla a una verdad que se negaba a aparecer. Sin embargo, el caso parecía un laberinto sin salida. Cuanto más buscaba, más profundo se hundía en un mar de pistas falsas y calles vacías. La policía dejó de responder sus llamadas en 2013. Las investigaciones oficiales se cerraron, pero Marcela sabía que no podía rendirse. Cada día sin noticias era una victoria para el silencio que había atrapado a Clara y Renata. Algunos amigos empezaron a mostrar preocupación. «Estás perdiendo la vida detrás de un fantasma», le decían, pero ella sabía que lo que buscaba no era un espectro ni una sombra, era carne, sangre y miedo. Miedo que había obligado a su hermana y sobrina a desaparecer sin dejar rastro. Entre esos años, Marcela aprendió a moverse en la penumbra, a leer entre líneas las historias que no se contaban. Visitó escuelas rurales, habló con maestros, campesinos, taxistas. En cada lugar esperaba una mirada que reconociera a Clara o un suspiro que delatara su paradero. Pero la respuesta nunca llegó. O al menos no hasta septiembre de 2022. En una conversación casual, Julieta, una amiga enfermera que trabajaba en el Sistema de Salud Estatal de Veracruz, le comentó algo que encendió una chispa que parecía apagada hacía años. «Vi un registro que me llamó la atención», le dijo. En el sistema rechazaron la actualización de CURP de una mujer llamada Raquel Muñoz García, porque ya existía otra ficha con los mismos datos. Tipo de sangre, fecha de nacimiento, coincidían exactamente. Aquella coincidencia no podía ser casualidad. Y cuando Julieta le reveló que la mujer vivía en un barrio periférico de Córdoba, dentro de un programa de salud materno-infantil, junto a una joven que podría ser su hija, Marcela supo que había encontrado una pista que valía la pena seguir. Sin levantar sospechas, alquiló un coche y partió hacia Veracruz. Sabía que el tiempo jugaba en su contra y que debía actuar con cuidado. Al llegar, se instaló cerca del número 47 de una calle sin nombre, un lugar común y anónimo donde nadie se fijaría en ella. Desde el vehículo esperó horas, días observando. Y finalmente las vio. Una mujer de cabello teñido, caminando con una familiaridad cautelosa, acompañada de una joven alta que llevaba el rostro marcado por los años, pero que guardaba rasgos que solo una hermana podría reconocer. Clara y Renata, aunque ya no con esos nombres, vivían ahí. Vivían ocultas, invisibles para el mundo, pero algo en ellas era diferente. Habían cambiado, no solo en apariencia. La mujer que parecía Clara evitaba el contacto, nunca usaba teléfono móvil y se sobresaltaba con los ruidos metálicos, como si un sonido cualquiera pudiera desatar un temor escondido. Renata, por su parte, no miraba directamente a nadie. Llevaba siempre una cadena plateada bajo la camiseta y la frotaba con nerviosismo cuando alguien se le acercaba.
Marcela comprendió que no solo estaba frente a una huida, sino ante un refugio construido con miedo y precaución. El misterio se tornaba más complejo. ¿Quién o qué las había obligado a desaparecer? ¿Era acaso una amenaza real o algo que ellas mismas habían decidido dejar atrás? Las respuestas no llegaban de inmediato. Pero una cosa era clara: aquella búsqueda silenciosa apenas comenzaba. La sensación de estar cerca de la verdad le daba a Marcela una mezcla de esperanza y temor. Cada día que pasaba vigilando desde la distancia, observando a Raquel y Camila, los nombres nuevos de Clara y Renata, aumentaba el peso de las preguntas sin respuesta. Raquel trabajaba en una pequeña tienda de materiales escolares, donde saludaba a clientes con voz baja y mirada esquiva. Camila, la joven que parecía renegar de cualquier contacto social, se limitaba a seguirla, guardando distancia prudente de todos. Ambas parecían ajenas a la rutina del barrio, como fantasmas atrapados en una vida que no les pertenecía. Marcela anotaba cada detalle en su cuaderno, buscando patrones, esperando entender algo que las palabras no decían. ¿Quién las había obligado a asumir esas nuevas identidades? ¿Por qué se mantenían tan alejadas de cualquier tecnología? ¿Qué secretos se escondían tras ese silencio forzado? En una ocasión, escuchó fragmentos de una conversación entre Raquel y una vecina, una mujer mayor que preguntaba por qué Raquel nunca tenía teléfono. La respuesta fue breve y evasiva, un simple «no es necesario». Pero en ese «no es necesario» había un mundo de miedo contenido. Marcela sabía que enfrentarlas directamente podía arruinar todo. Clara y Renata parecían vivir bajo un código invisible de protección y desconfianza. Un error podría hacer que desaparecieran nuevamente, esta vez para siempre. Mientras tanto, su propio aislamiento crecía. Nadie en su entorno comprendía la magnitud de aquello. Para ellos era solo un caso cerrado, una familia rota sin remedio. Para Marcela era una batalla diaria contra el olvido. Una noche, desde el coche donde observaba, vio algo que nunca esperó. Clara, o Raquel, salió sola al jardín trasero de la casa. Parecía hablar en susurros, como si conversara con alguien invisible, pero no tenía teléfono en mano. El corazón de Marcela se aceleró. Cuando la cortina ondeó con la brisa, logró ver que Clara sostenía una hoja plastificada. El documento tenía bordes amarillentos y parecía antiguo. Con la luz que llegaba desde la ventana, Marcela distinguió que era el boletín escolar de Renata, fechado en 2011. ¿Cómo podía Clara tener ese documento? ¿Por qué aún guardaba algo que parecía pertenecer a un pasado que intentaban olvidar? La imagen congeló a Marcela, helándole la sangre. Desde ese momento, comprendió que no solo las mujeres ocultaban su identidad, también guardaban recuerdos, pruebas, quizás indicios de una historia más compleja y oscura de lo que cualquiera hubiera imaginado. Las piezas del rompecabezas empezaban a encajar, pero al mismo tiempo, la imagen se volvía más confusa. ¿Por qué el boletín escolar? ¿Era una señal, una advertencia o una súplica silenciosa? Marcela decidió no apresurar nada. Continuó vigilando, dejando que las preguntas se acumularan, mientras su cuaderno se llenaba de anotaciones, fechas y detalles que podrían ser la clave para desentrañar aquel misterio que parecía nunca acabar. Afuera, el barrio seguía su ritmo indiferente, con vecinos que miraban sin ver, con historias que no se contaban. Pero en ese silencio se escondía la verdad. Una verdad que Marcela estaba dispuesta a descubrir, sin importar el costo. Las semanas se convirtieron en un ritual casi obsesivo para Marcela. Desde su escondite en el coche alquilado, sus ojos no dejaban de observar cada movimiento de Raquel y Camila. La vigilancia se transformó en un acto silencioso de desesperación y esperanza, una forma de acercarse a un pasado que parecía lejano, pero no olvidado. Raquel mostraba hábitos meticulosos, evitaba cualquier contacto con hombres mayores, siempre se movía con cautela y parecía preparada para desaparecer en cualquier momento. Nunca usaba celular
y cuando alguien tocaba un objeto metálico cerca de ella, como las monedas o las llaves, se sobresaltaba visiblemente, como si aquel sonido le recordara algo que prefería dejar atrás. Camila, por su parte, vivía atrapada en su mundo interior. Su mirada esquiva y la constante caricia a una cadena plateada que escondía bajo la camiseta eran su única conexión con el exterior. Marcela sabía que aquella cadena no era un accesorio cualquiera, sino un amuleto invisible que la protegía de algo más grande que el barrio, de un miedo profundo que solo la joven podía entender. Marcela evitaba cualquier acercamiento directo. Sabía que la delicadeza era crucial para no romper la frágil seguridad de aquellas mujeres. Observaba, anotaba, analizaba, pero no intervenía. Cada paso en falso podría borrar cualquier rastro que había conseguido con tanto esfuerzo. En esos días, la relación de Marcela con su cuaderno se intensificó. Cada gesto, cada silencio, cada pequeño detalle quedaba registrado. Esas páginas eran ahora su único vínculo con la verdad, el único testimonio de una historia que parecía escrita en tinta invisible. A pesar de la distancia, en ocasiones las emociones se hicieron casi palpables. Marcela percibía el desgaste en Raquel, su constante vigilancia del entorno, su miedo contenido tras una fachada que intentaba parecer normal. Y veía en Camila una tristeza silenciosa, una resignación que solo los que han vivido demasiado temprano conocen. Los vecinos del barrio eran amables pero distantes. Nadie sabía nada, o al menos nadie decía nada. No preguntaban, y eso para Marcela era otro enigma. ¿Cómo podía ser que dos mujeres viviendo en el mismo lugar durante meses permanecieran invisibles para quienes las rodeaban? Una noche, el silencio del barrio fue roto por un ruido inesperado. Desde el coche, Marcela vio a Raquel salir con cautela al jardín trasero. Parecía nerviosa, con la mirada fija en la oscuridad. Aunque no llevaba teléfono, murmuraba palabras incomprensibles al aire, como si intentara comunicarse con alguien invisible. Cuando la brisa levantó la cortina de la ventana, Marcela pudo distinguir un objeto en sus manos, una hoja plastificada. Esa hoja era el boletín escolar de Camila, el mismo que Marcela había entregado a la policía años atrás. La visión de ese documento en manos de Raquel le heló la sangre. ¿Quién le había devuelto ese papel? ¿Por qué conservarlo? ¿Era un recuerdo, una amenaza o un mensaje? Esa noche, Marcela comprendió que el misterio no solo se escondía en la desaparición, sino en lo que ellas guardaban y protegían con tanto recelo. Un pacto tácito, un secreto compartido que ninguna de las dos estaba dispuesta a revelar. El caso, que parecía olvidado por todos, estaba más vivo que nunca en el corazón de Marcela. Pero también era un recordatorio doloroso de que la verdad no siempre está donde uno espera encontrarla. El miedo, el silencio y la desconfianza tejían una red invisible alrededor de Raquel y Camila. Y Marcela, con su cuaderno y su paciencia, estaba atrapada en esa red, esperando que algún hilo se rompiera y revelara lo que tanto tiempo había permanecido oculto. Cada día que pasaba bajo la sombra del silencio, Marcela sentía cómo las dudas creaban un laberinto impenetrable dentro de su mente. Las preguntas eran muchas, pero las respuestas parecían cada vez más distantes. ¿Por qué Clara y Renata habían decidido desaparecer, fingir su muerte, renunciar a su identidad? ¿Quién o qué las había obligado a adoptar esos nombres falsos, a vivir con miedo constante? Marcela se preguntaba si ellas mismas habían pactado ese silencio, esa fuga silenciosa, o si alguien más movía los hilos desde la oscuridad. Las noches en Córdoba eran largas y silenciosas. Marcela, oculta en su coche, repasaba cada conversación, cada gesto, intentando leer entre líneas aquello que ellas no decían. Raquel seguía evitando teléfonos y cualquier contacto con extraños. Camila seguía frotando con nerviosismo la cadena plateada, como si ese objeto fuera su único escudo contra un mundo hostil. Marcela se preguntaba si ese miedo era hacia alguien externo o hacia un pasado que las perseguía sin descanso. Recordaba la imagen de Clara mirando hacia atrás en aquella foto borrosa.
Una mujer que parecía intuir un peligro inminente, una amenaza que no se había desvanecido. Pero el misterio no terminaba ahí. El boletín escolar en manos de Raquel abría más preguntas que respuestas. ¿Era una señal de que no querían olvidar? ¿Un mensaje para alguien más? ¿O un símbolo de que estaban atrapadas en una vida que se negaban a soltar? Marcela llegó a plantearse la posibilidad de que la desaparición no fuera solo un acto de huida, sino un pacto, una estrategia desesperada para protegerse. Tal vez ellas mismas habían decidido borrar su pasado para empezar de nuevo, aunque esa nueva vida estuviera marcada por el miedo y la soledad. Intentó acercarse, pero la barrera invisible que las protegía era fuerte. Cualquier intento de contacto parecía aumentar la distancia, el silencio y la desconfianza. Marcela entendió que debía esperar, ser paciente y que la verdad solo se revelaría cuando ellas estuvieran listas. Mientras tanto, la presión interna crecía. ¿Hasta dónde estaba dispuesta a llegar para conocer la verdad? ¿Podría soportar lo que encontrara? Los vecinos del barrio seguían ignorando el pasado de Raquel y Camila. Para ellos eran solo dos mujeres más, con sus secretos y sus silencios, pero para Marcela eran el corazón de un misterio que no podía dejar morir. En sus noches solitarias repasaba mentalmente cada detalle, cada pieza del rompecabezas. Se preguntaba si la justicia, la policía o incluso la sociedad alguna vez entenderían el verdadero alcance de lo ocurrido aquel 3 de mayo. Y mientras la ciudad dormía, Marcela seguía vigilando, esperando un signo, una señal, una palabra que rompiera el silencio y desatara la verdad. Porque sabía que, detrás de esa vida escondida, había una historia que merecía ser contada. El aire de aquella noche parecía más denso, como si el silencio guardara un secreto a punto de desvelarse. Marcela, desde el coche, observaba la casa sin atreverse a parpadear. Sabía que todo podía cambiar en un instante. Cuando Raquel salió al jardín trasero, sosteniendo aquella hoja plastificada, algo en su postura fue diferente. Ya no parecía la mujer esquiva que había visto tantas veces. Esta vez, sus ojos reflejaban una mezcla de desafío y resignación. Marcela sintió que debía arriesgarse. Bajó del coche con el cuaderno en mano y se acercó a la puerta sin hacer ruido. Tocó una vez. Nada. Tocó una segunda vez, más fuerte. La puerta se abrió lentamente y Raquel apareció en el umbral, mirándola fijamente. No hubo reproches ni preguntas inmediatas, solo un silencio cargado de años no dichos. «¿Sabes quién soy?», dijo Marcela con voz baja. «No vine a juzgarte, solo quiero entender». Raquel asintió, como si esas palabras hubieran roto un pacto invisible. En ese momento Camila apareció, mirándolas a ambas con una mezcla de miedo y esperanza. Las tres entraron a la casa y Marcela por fin pudo ver el rostro real de su hermana y sobrina, sin máscaras ni disfraces. La conversación fue lenta, cuidadosa. Raquel explicó que aquella desaparición no había sido solo para escapar de un padre ausente o de una disputa legal. Habían huido porque algo más grande y oscuro las acechaba. Un sistema que las había traicionado, un círculo de corrupción donde el padre de Camila tenía aliados poderosos que podían destruirlas. El boletín escolar era su única prueba tangible, el recuerdo de una vida que no podían dejar atrás porque contenía la evidencia necesaria para su protección. Habían fingido su muerte para ganar tiempo, para reconstruir sus vidas lejos de amenazas reales y constantes. Marcela entendió que no había héroes ni villanos, solo sobrevivientes de un juego cruel que la justicia oficial había ignorado. La verdad, entonces, no era un golpe dramático ni una revelación sobrenatural. Era la cruda realidad de una familia rota por las sombras del poder y el miedo. Antes de irse, Raquel le entregó a Marcela un sobre con documentos, nombres y fechas. «Esto es todo lo que necesitas para que el caso vuelva a abrirse», dijo. Marcela salió de esa casa con más preguntas, pero también con una fuerza renovada. Sabía que su lucha no terminaba ahí. La batalla por la verdad apenas comenzaba. Y mientras las luces del barrio se apagaban,
Una cosa era segura: ninguna historia permanece enterrada para siempre. Los meses que siguieron a aquel encuentro cambiaron para siempre la vida de Marcela Ortega. Lo que comenzó como una búsqueda silenciosa y solitaria se transformó en un combate abierto contra un sistema que parecía más interesado en ocultar que en revelar la verdad. Con los documentos entregados por Raquel en sus manos, Marcela inició un proceso meticuloso para reabrir el caso. Sin embargo, no fue sencillo. Oficinas gubernamentales, funcionarios evasivos, puertas que se cerraban y expedientes que desaparecían nuevamente. La sombra del poder parecía proteger a quienes querían mantener enterrado aquel secreto, pero esta vez Marcela no estaba sola. Su historia empezó a llamar la atención de periodistas independientes, activistas y algunos funcionarios honestos que creían en la justicia más allá de los intereses personales. Poco a poco, la causa de Clara y Renata dejó de ser un expediente olvidado para convertirse en un símbolo de resistencia contra la impunidad. En el camino, Marcela descubrió que la desaparición no solo había marcado a su familia, sino que era parte de un patrón más amplio: mujeres y niñas que desaparecían sin explicación, con el silencio cómplice de instituciones que preferían mirar hacia otro lado. Cada testimonio recogido, cada documento examinado, revelaba una red compleja de amenazas, coerciones y pactos oscuros que cruzaban los límites del caso individual para hablar de un problema social más profundo. Para Marcela, la búsqueda se convirtió en una misión. Ya no solo buscaba a su hermana y sobrina, sino que luchaba por todas las voces que habían sido acalladas. Sin embargo, en el fondo de su alma, sabía que la batalla no sería fácil ni corta. La verdad tenía un precio y el silencio una fuerza implacable. A pesar de todo, Marcela nunca perdió la esperanza. Cada vez que veía la foto borrosa que alguna vez guardó en su cartera, recordaba la promesa silenciosa que hizo aquel día. No dejaría que la historia de Clara y Renata se desvaneciera en el olvido. Y mientras el sol se alzaba sobre las calles de Veracruz y Chiapas, Marcela escribía una nueva página, una página de lucha, memoria y justicia, porque algunas historias no terminan con una desaparición, solo comienzan ahí.